Si usted no ha perdonado al que lo ha marcado, si usted no ha perdonado al que le ha dicho cosas terribles, al que ha marcado tu vida, al que ha marcado tu hogar, al que ha marcado tu familia, al que ha marcado tu ministerio, lo que sea, usted no puede decir que vive en victoria. Quiero contarle algo. Yo tenía 3 años de convertido, 3 años en que había conocido al Señor Jesucristo. Pero me sucedía algo, hermano, que me escucha. Salía de un culto donde miraba y palpaba la gloria de Dios, de una campaña, de una convención, de una vigilia, donde Dios ministraba, donde Dios hacía cosas tremendas. Pero me pasaba algo inusual. Llegaba a mi casa, me sentía triste, solo, vacío y seco. Siendo líder de jóvenes, siendo predicador, siendo colaborador, me pasaba eso. Y yo decía, Dios mío, pero esto es ser cristiano. No tiene sentido venir de una actividad donde tu espíritu se movió, donde tu gloria se manifestó, y llegar a mi casa y sentirme como me siento. Era como que después de que yo saliera de la puerta de la iglesia, afuera me esperaba el manto de tinieblas. Sin yo darme cuenta, estaba pasando algo en mi vida que me estaba atormentando, que me estaba quejando. Mi papá tenía 7 años de estar preso. Mi papá, hermano que me escucha, estuvo preso porque violó a mis hermanas y me obligaba a mí, siendo un niño de 6 años, pastor, a tener relaciones sexuales con ellas. Todavía recuerdo muchas cosas que pasé yo de niño con ese hombre, muchas cosas que viví. Una de las cosas que yo recuerdo era que un día venía saliendo de la escuela, eran las 3:55 de la tarde, estaba viendo un programa de televisión, cuando yo vi a aquel hombre meterse al cuarto y de repente me manda a llamar a mí. Y cuando yo entro a aquel aposento, cuando yo entro a aquella recámara, miro a mis hermanas, una de 5 y la otra de 4, desnudas. Alabado sea el nombre del Señor. A mi papá desnudo y me quitó la ropa y me obligaba a tener relaciones sexuales con mis hermanas. Y yo no quería, yo no lo hacía. Y como yo no lo hacía, me pateaba, me golpeaba y me sacaba para la parte de la sala. Alabado sea el nombre del Señor. 6 años tenía yo, hasta los 11 años que me cansé de tanto abuso, me cansé de tanta violación, me cansé de verlo cómo maltrataba a mi madre, me cansé de ver a mi mamá muchas veces ir a los basureros de calle 8, a la zona roja en San José, a revolcarlos para darnos de comer a nosotros. Me cansé de esa vida, me cansé de tanto abuso, me cansé de tanta violación, y yo a los 11 años lo denuncié ante las autoridades. Cuando él cayó preso, hermano, y cumplió 7 años de condena, yo tenía 3 años de convertido. Pero él siempre llamaba a la casa y le decía a mi mamá, póngame a Heiner. Luisa, le decía a mi mamá, yo quiero hablar con Heiner. ¿Y sabe qué le respondía yo, siendo líder de jóvenes, siendo predicador, siendo diácono de la iglesia? Le decía a mi mamá, dígale a ese perro asqueroso que yo no quiero hablar con él, que ojalá se pudra en la cárcel. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿podrá Dios obrar algo en una vida con un rencor de esa manera? ¿Podrá Dios obrar algo en una vida con un odio de esa manera? Humanamente yo tenía mi razón, porque uno espera eso de cualquier persona, menos del propio padre de uno. Pero un día, hermano, y estoy terminando, un día en un culto de oración, yo no sé qué tienen los cultos de oración, pero son poderosos. Yo no sé aquí, pero allá en Costa Rica son los cultos menos asistidos. Y recuerdo que en un culto de oración estoy postrado yo en un lugar del altar. Escuche bien lo que le voy a decir. Y cae la gloria de Dios, desciende el Espíritu Santo, y yo escucho la voz audible de Dios que habla a mi oído, hermano. Fue una de las primeras veces que escuché a Dios hablarme. Y escuché a Dios cuando me dijo, hijo mío, siervo mío,
tienes que perdonar a tu padre. Cuando el Señor me habla eso, cuando el Señor me dice eso, yo le digo: Señor, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a perdonar a alguien que le hizo tanto daño a mi mamá, que le hizo tanto daño a mis hermanas, que me marcó mi vida, que me hizo mucho daño, que aún todavía lo odio, lo detesto, deseo que se muera, que se pudra? Empecé a decirle yo eso al Señor, y la segunda vez el Señor me habla y me dice: tienes que perdonarlo, porque quiero que entiendas en esta noche que ni siquiera había hecho el sol, ni siquiera había hecho las estrellas, ni siquiera había hecho la luna ni la tierra, ni siquiera había nacido tu papá, ni siquiera había nacido tu mamá. Cuando yo te tenía escogido, yo te tenía atrasado, yo tenía un propósito contigo, yo tenía un llamado divino contigo. Qué tremendo que Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía de nosotros, y me dice: y mi enemigo quiso estorbar el plan que yo tenía contigo, pero yo nunca se lo permití. Siempre te protegí, siempre te guardé, siempre metí mi mano poderosa, y aquí estás hoy. Oh. Y cuando el Señor me dijo eso, yo le dije: Señor, yo no puedo perdonarlo, pero si usted me ayuda, yo lo voy a perdonar. Eso fue un martes. Miércoles busqué ayuda con un pastor amigo mío. Él oró por mí. Quedé libre. Recuerdo que quedé libre. Fue como que fue algo de mi vida. Y por primera vez en 7 años que mi padre estaba preso, por primera vez me nacieron ganas de irlo a ver. Nunca había sentido eso, pastor. Por primera vez quería verlo, quería abrazarlo, quería decirle cuánto lo amaba. Por primera vez algo pasó, algo sucedió. Cristo me libertó, Cristo rompió las cadenas, Cristo rompió las ligaduras, Cristo me enseñó a amar, Cristo me enseñó, aleluya, a perdonar. Mi mamá me dice, porque le dije a mi mamá: quiero ir a ver a papá. Ve, llama a tu tía. Llamé a mi tía. Domingo por la mañana estaba saliendo hacia San José. Llegué a San José a las 8 de la mañana. Nos fuimos hacia el centro penitenciario La Reforma. Recuerdo que cuando yo entro a aquella cárcel, empiezo a llegar al ámbito donde lo tenían en la celda, y me dice el guarda: ¿a quién busca? Y le digo yo: a Julián Varela Arguedas. Le tenían un apodo, aleluya. El apodo era, recuerdo que el guarda dice: Picaporte tiene visita, así le llamaban en la cárcel. Y cuando el guarda dijo eso, entré yo. Era como una cancha, aleluya, de fútbol, y alrededor estaban los calabozos. Y recuerdo que yo llego a aquel lugar. Aquel hombre sale por una puerta. Cuando me vio, empezó a gritar, empezó a llorar, empezó a lamentarse. Se me tiró a los pantalones, me agarraba de los ruedos de los pantalones y me decía: perdóname, perdóname, yo nunca quise hacerte daño, yo nunca quise hacerte nada malo. No sé qué me pasó, no sé qué me sucedió. Yo lo agarré de las manos, lo levanté, lo miré cara a cara y le dije: papá, tranquilo, yo te perdono, porque el Cristo que te vengo a hablar en esta tarde, Él me perdonó y me hizo perdonarte. Yo te perdono. ¿Sabe cómo se da cuenta usted cuando ha perdonado? Estoy terminando. Cuando usted ve a la persona que le ha hecho daño y usted no siente nada. Pero si usted ve a la persona que lo marcó, que le dijo palabras hirientes, que le hizo daño, y usted dice: ay, ahí viene ese, no me lo soporto. Es una señal de que usted tiene una herida bien abierta y necesita perdonar en esta noche. Necesita que Dios haga una obra en usted. Yo tuve que hacer una oración, y recuerdo que yo le dije al Señor así: Señor, yo decido perdonar a mi papá por esto y esto. Y le dije: Señor, por favor, donde quiera que él esté, bendícelo, guárdalo, prospéralo, llénalo, visítalo. Y Señor, me comprometo a partir de hoy a amarlo con todo mi corazón.
Si usted no ha podido perdonar, usted no puede decir, ni debe de decir, que vive en victoria.